docentes e investigadores de la subregión centro del Magdalena. En esta oportunidad tenemos al equipo que trabajó la temática Educomunicación Dialógica. Tenemos a Delmi Janet Andrade, que nos hablará un poco sobre los lineamientos educomunicacionales desde el enfoque dialógico para innovar la práctica docente. Delmi, cuéntanos, ¿de qué se trata esta temática? Muy buenas tardes, hola a todos. Bueno, esta temática la abordamos desde 5 halos teóricos en los aspectos educomunicacionales dialógicos para innovar la práctica docente, dado que la educomunicación permite el análisis crítico y la participación activa para generación de conocimiento y transformación de la realidad. Analizamos esta problemática en el contexto educativo de la institución educativa Luis Carlos Galán Sarmiento y metodológicamente hicimos un estudio cualitativo donde analizamos el fenómeno, la práctica docente desde la educomunicación y cómo esta incide en los desempeños de los docentes para generar procesos de enseñanza a la realidad social y antes. Encontramos desde este análisis, nuestro propósito no era analizar datos cuantitativos, sino hacer un análisis de un fenómeno para comprenderlo y aportar a esa solución. Desde el contexto educativo de la problemática que viene afectando al departamento de Magdalena. Fue Una así como pregunta, Delmi, llegamos. disculpa que te interrumpa. ¿Cómo determinaron ustedes esa problemática? ¿Cómo la detectaron? Bueno, hicimos una revisión de literatura científica y fuimos descubriendo cómo estaba estructurado el fenómeno, cómo estaba estructurado su determinante en lo que tenía que ver con las relaciones, con el modelo comunicativo, con las formas de impartir el conocimiento, cómo había un engranaje entre lo social, lo tecnológico, lo mediático, lo educativo y lo comunicativo. Y cómo eso estaba determinando el ejercicio docente en el establecimiento educativo. Para eso se aplicó un cuestionario constituido por 30 preguntas o 30 ítems, todos ellos relacionados con los objetivos de nuestro estudio. Miramos cómo ese proceso, esa información que nos aportaban los informantes claves, esos informantes claves tuvieron que ver con específicamente docentes que tenían competencias, están certificados con competencias digitales del Ministerio de Educación de Colombia. Esas personas, la población fueron 160 docentes del establecimiento educativo, de los cuales 73 se constituyeron en la muestra, y de esa muestra se le aplicó el instrumento a 43, dado que en el establecimiento educativo no hay una base de datos que pudiera identificar cuáles eran esos docentes. Así que la muestra fue escogida de manera no aleatoria, todos no tuvieron la misma oportunidad de participar. Sin embargo, el fenómeno fue analizado en su estructura organicista, biologicista. Se analizó toda la práctica docente como un cuerpo viviente. Fue cualitativa porque hubo una simbiosis entre el sujeto y el objeto de conocimiento. Los investigadores nos consideramos como parte activa dentro de ese proceso. Se analizó además desde la observación directa, eso nos permitió identificar aspectos más allá de lo que nos aportó el cuestionario para poder hacer un proceso científico de triangulación de todo eso, de toda esa información obtenida a través de los instrumentos. Posteriormente, para garantizar
que todo el proceso fuera sistémico, organizado, estructurado, que respondiera a una estructura científica. Se hizo triangulación apoyados en Padrón, los planteamientos de Padrón y de Pérez Serrano 2011, miramos cómo esas respuestas aportadas por los informantes claves, la observación directa, fue analizada mediante deconstrucción. Luego se hizo una reconstrucción del fenómeno a la luz de los teóricos que habíamos analizado, y todo eso nos permitió mirar cómo estaban los retos educativos, cómo estaban asumiendo la pedagogía desde el uso de los medios y la tecnología para favorecer aprendizajes. Además, miramos cómo estaba sincronizada la práctica docente, cómo sincronizaban la comunicación y la educación para presentar la información, y la relación que entre la práctica interactiva, toda vez que los escenarios virtuales han modificado las formas de relacionarse y de participar. Fue así como llegamos a obtener unos resultados objetivos, unos resultados probados a la luz de estos teóricos. Se hizo contrastación. Eso nos permitió identificar que el establecimiento educativo debe generar acciones para lograr una transformación de la práctica docente. De manera que... Mira, ¿qué otros instrumentos, antes de entrar ya en detalle a los resultados, qué otros instrumentos utilizaron aparte de las entrevistas estructuradas? Abierta. Bueno, hicimos una entrevista abierta, además se hizo directa, y el instrumento conformado por 30 ítems, distribuido en los 4 objetivos de la investigación, de tal manera que esas categorías de análisis se analizaron y permitió deconstruir todo el proceso, analizarlo y llegar a resultados concisos, objetivos, o resultados que obedecen a esa naturaleza del fenómeno. Delmi, mira, ¿cómo hicieron para hacer la triangulación y contrastación de la realidad con la teoría? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, para ese proceso se elaboraron matrices, se elaboraron tablas y matrices donde se fue consignando la información. Cada uno de los informantes, de los investigadores, asumimos los diferentes niveles educativos con los que cuenta el establecimiento educativo, y de manera que analizamos cómo estaba el fenómeno desde la educomunicación dialógica en el nivel preescolar, en el nivel básico primaria y en el nivel secundario. Ahí encontramos que hay unas diferencias entre los niveles, entre la forma como el docente está impartiendo la práctica en el nivel preescolar y básica primaria. Están más sintonizados con lo que tiene que ver con el proceso de innovación. Mientras que los docentes de bachillerato o secundaria muestran diferencias sustanciales en la forma como están asumiendo la comunicación y la educación, y cómo vinculan la tecnología en sus prácticas. Encontramos que ese proceso de triangulación, esa información que se obtuvo a través de esos instrumentos y de esa observación, fue consignada en diferentes esquemas y tablas, de manera que se fue contrastando cada una de esas encuestas y de esas respuestas. Luego se llegó a la deconstrucción para reconstruir el fenómeno de tal manera
todo estuviera alineado con los diferentes teóricos que habíamos analizado. Excelente, Delmi. ¿Y qué nos comenta en cuanto a esa diferencia que detectaron en sus hallazgos en relación a los docentes del área de bachillerato en comparación con los de preescolar? Bueno, esas diferencias que encontramos obedecen al acompañamiento que está recibiendo los niveles básica, primaria y preescolar. Están recibiendo acompañamiento del programa Todos Aprender del Ministerio de Educación Nacional, y eso permite ver en las respuestas que ellos, o en la información que ellos arrojaron, que tienen una visión distinta de cómo planear los distintos protocolos para impartir la práctica docente. El tipo de relacionamiento que tienen en el aula es distinto. Utilizan ambientes letrados, están más familiarizados con el uso de la tecnología. Algunos ya asumen la práctica desde el trabajo en equipo, desde lo que permite la interacción, el feedback. Pero estos resultados, de manera general y muy mayoritariamente, hemos encontrado que los estudiantes, los docentes, tienen poco empoderamiento de la labor educomunicacional, no tienen conciencia no han asumido de manera consciente la importancia de articular y de sincronizar la educación y la comunicación. Además, se encontró que el modelo teórico metodológico desde donde asumen la práctica docente es endógeno, donde el estudiante solamente actúa para seguir instrucciones pero no se ve ese dinamismo de participación en equipo, no se genera pensamiento colectivo, no se promueve el análisis crítico, y además la práctica docente no se visiona desde el uso de los distintos recursos con que cuenta el establecimiento educativo. A pesar de que el establecimiento educativo está dotada con aulas de tecnología, con recursos, con tableros digitales, con cantidad de equipos acordes a las exigencias del contexto actual, tabletas digitales, se encontró que esos recursos no se están usando efectivamente para impartir la práctica docente. Además, las dinámicas institucionales para apertura en el uso de las TIC, los maestros manifiestan que no hay esa disposición o esa disponibilidad para acceder a los recursos con que cuenta el establecimiento educativo, y uno de los recursos con los que más los docentes imparten su práctica es el celular, y esporádicamente utilizan el videobin. Además, encontramos que no diseñan contenidos digitales, no hacen uso de esos recursos. Los que se atreven a innovar en el establecimiento educativo, no hay una definición de innovación. Algunos que otros docentes se atreven a innovar, pero se sienten subvalorados. Denme una pregunta. Además, ¿sí? Disculpa, una pregunta. Esto que estás hablando, estos inconvenientes de los docentes, ustedes detectaron en su investigación, pudieron llegar de que posiblemente se deba a falta de capacidad tecnológica que requiera el docente? Bueno, hemos identificado, lo que más llama la atención es que estos docentes que fueron informantes claves tienen certificación de competencias digitales, como que están certificados en competencias digitales, entonces han recibido la formación, pero no ha habido seguimiento a esos procesos para que efectivamente ese nivel de formación sea implementado en la práctica docente.
Además, se deben concretar programas para el fortalecimiento de la práctica docente por esa subutilización de toda esa cantidad de recursos con los que cuenta el establecimiento educativo. En cuanto al modelo educomunicacional, no se asume una postura crítica de concertación y diálogo. El maestro es el que controla toda la comunicación en el aula, no se colocan en una horizontalidad con el docente, las prácticas verticales, se genera una violencia simbólica por lo que no hay concertación. No se posibilita ese diálogo fluido entre docente y estudiante. Además, encontramos que la competencia comunicativa de los docentes en cuanto al manejo del lenguaje no promueve la realimentación. Todo este estudio científico, todo el tratamiento que se le dio al fenómeno, práctica docente y a la educomunicación, vista como un fenómeno que transforma, que posibilita interacción, análisis crítico, y no como meramente la formación de expertos en usos de tecnología. De modo que hemos podido identificar que en el establecimiento educativo los docentes siguen aferrados a metodologías tradicionales, donde poco hay dinámicas institucionales para la gestión y apertura en el uso de las TIC, muy a pesar de que los docentes poseen ciudadanía, certificación de ciudadanía en competencias digitales del Ministerio de Educación, no utilizan los medios de comunicación como facilitadores de aprendizaje, por lo que se requieren generar alianzas estratégicas que permitan formar a los docentes en creación de contenidos, diseñar prácticas para el fortalecimiento de la práctica docente, generar desde la filosofía institucional un modelo educomunicacional desde la postura crítica, donde el docente diseñe protocolos con uso de herramientas de manera eficiente, herramientas tecnológicas tradicionales y nuevas tecnologías que permitan una nueva visión de ejercer la práctica docente desde lo educativo, desde lo comunicativo, lo tecnológico, social y mediático, de manera que se asuma la posición de ciudadanos críticos, competentes, capaces de transformar sus contextos. La escuela sigue a espalda de la tecnológica en la que viven los estudiantes, de manera que todo esto va a posibilitarle al establecimiento educativo un replanteamiento en cuanto a la visión de ejercer la práctica docente. Que todas esas formas de interacción que nos impulsa los escenarios virtuales desde el establecimiento educativo, donde el docente esté más empoderado y genere un modelo de comunicación, el estudiante tenga mayor participación, donde el estudiante sea actor, donde el estudiante construya, donde el estudiante tenga la posibilidad de analizar críticamente su realidad para que pueda transformarla. Bueno, muchas gracias. Delmi, muchas gracias por tu intervención y muy nutritiva en la temática planteada, el fenómeno de estudio bastante interesante, y esperamos que entonces le sirva a todo aquel investigador que quiera seguir incursionando en este tipo de trabajo y de investigación, pues tomen estos como insumos para sus trabajos. Gracias, Delmi. Claro que sí. Bueno, aquí para cerrar, una de los aspectos, de los limitantes, es que pasar del pensamiento individual al pensamiento colectivo es lo que está causando esa ruptura en el ejercicio de la práctica docente. Creo que es el reto que debe asumir el establecimiento educativo, fomentar el trabajo colectivo, fomentar el ejercicio del análisis
en equipo, superar la fragmentación. Pasamos del pensamiento divergente al pensamiento convergente, es el nuevo reto que estamos asumiendo desde el análisis de la educomunicación dialógica. A ustedes muchísimas gracias. Continuando con la temática abordada que está asociada a los lineamientos educomunicacionales desde el enfoque dialógico para innovar la práctica docente, tenemos a Lisette María Márquez, que nos comentará más sobre esta temática de investigación, la cual tiene aportes significativos para el saber. Dinos, Lisette, ¿qué sigue de este trabajo? Bueno, dentro del conocimiento que nos arrojó la triangulación, es decir, la deconstrucción, la contrastación y la reconstrucción de la información, nos permitió conocer cómo estaba estructurado el fenómeno y sus determinantes y establecer desde los 5 halos, proponiendo los lineamientos y las conclusiones de dicha investigación. En cuanto al halo educativo, se desea vincular la pedagogía y la comunicación para generar humano, reconociendo la influencia de los medios e implementar el cumplimiento de las políticas gubernamentales. Es así como se propone revisar las formas de planificar y su impacto en la práctica docente. Formar también a los docentes desde la interpretación de los contenidos de la información. Alfabetizar a los docentes en el uso de los medios como estrategia para guiar aprendizajes de manera autónoma, implementando y adaptando curricularmente con respecto a las TIC y el uso responsable de la información para darle aplicabilidad a las mencionadas políticas gubernamentales. Asimismo, de fomentar la producción de conocimientos, enfocar la práctica docente desde el modelo endógeno centrado en los estudiantes, crear un boletín informativo en medio virtual que ilustre a los docentes sobre el modelo educativo endógeno y la educomunicación dialógica. En el halo comunicativo se promueve la formación de críticos, consumidores y productores de la información y la didáctica de la educomunicación para fortalecer desde la educomunicación la práctica docente, la articulación de los aprendizajes desde el diálogo y la comunicación, lo cual le permitiría crear escenarios y ambientes independientes a su naturaleza para permitir aprendizajes desde el diálogo. Asimismo, el intercambio de información entre los profesionales de la educación y demás actores de la comunidad educativa. Potenciar entre los docentes la capacidad para comunicarse con efectividad, utilizando distintos códigos para compartir significados, impulsar la participación en debates, conversatorios, fomentar acuerdos y buscar los medios para discutir, fortaleciendo así los canales de comunicación entre la gestión directiva y el cuerpo docente. Dentro del halo social, se busca la transformación de la práctica desde la construcción de ciudadanía, con aspectos determinantes en la formación de sujetos comunicativos, participativos, acordes a este fin. Se busca promover entre los docentes la producción del conocimiento, la participación en mesas de redes colaborativas a nivel institucional, establecer definición de innovación, garantizar que sea conocida por todos, promover el uso de la información para resolver problemas y tomar decisiones oportunas, consolidar asimismo y ampliar las fronteras institucionales, impulsando las actividades comunicativas y comunitarias, fomentar las investigaciones e innovaciones que colaboren directamente a revertir las situaciones educomunicativas, estimulando también el reconocimiento de resultados de mediación de aprendizajes mediante la divulgación de los docentes en encuentros una vez al año, establecer mecanismos de participación y de estímulo, promoviendo la innovación,
la pedagogía y la creatividad, estableciendo como cultura institucional el reconocimiento y la promoción de las buenas prácticas docentes como foros, encuentros, intercambios, diferentes formas de agremiarse para que no se pierda el sentido de la comunicación. Dentro del halo mediático, buscamos promover el uso de los recursos para la adecuación de escenarios. Asimismo, desarrollar las habilidades y actitudes críticas en cuanto al uso de los medios como facilitadores del aprendizaje. Buscamos con esto introducir en el modo de mediación pedagógica del docente para potenciar la capacidad de elaborar, descubrir, reinventar desde el análisis crítico. Crear asimismo un repositorio virtual de actividades incentiven los medios tecnológicos, el diálogo, y que la práctica docente sea más atractiva y sea más estimulante para los docentes. Formar a los docentes, utilización de las TIC disponibles en la institución como potenciadores de aprendizaje, fomentar entre los docentes el uso de la biblioteca como agencia de información y de recursos. Dentro del halo tecnológico se pretende buscar la modernización de los sistemas de enseñanza-aprendizaje mediante la introducción de TICs cognitivas. Para esto se requiere de una adaptación curricular con mayor aprovechamiento de la infraestructura tecnológica para la creación de contenidos, crear mecanismos institucionales que estimulen a los docentes para producir y utilizar los medios y la información en sus prácticas, apoyar los procesos innovadores en la práctica docente a través del uso de las TIC de manera lúdica y creativa para promover el diálogo, formar a los docentes en cuanto a la creación, organización y presentación de información de los diferentes formatos. Dentro de las conclusiones, los resultados nos permiten diseñar algunos lineamientos comunicacionales desde el enfoque dialógico para desarrollar acciones innovadoras desde la práctica docente, disminuir la brecha cognitiva que mantienen desarticulados en situación de desigualdad con respecto al conocimiento. Este tipo de investigación y su método constituyen un aporte a la forma de tratamiento científico de los problemas de investigación abordados en las líneas de investigación asociadas a la innovación pedagógica, al currículo y a la calidad de la educación. El estudio científico es útil para la construcción de una ruta de comprensión, planificación y gerencia del estatus para así desarrollar la organización a fin de ofrecer mejoras cualitativas relativas al problema local focalizado en el territorio del departamento de Magdalena. La propuesta final en su contenido maneja varios aspectos importantes que para la planificación educomunicacional dialógica nos sirve y nos ayuda a superar la pérdida de la espontaneidad narrativa, el desenlace de la comunicación en la escuela, y pues nos permite mejorar los sistemas de comunicación. También la información circulante en los medios, el desconocimiento de la educación y la influencia de los medios en el aprendizaje, el sujeto de aprendizaje, vector para la evaluación de la práctica educomunicacional. Exige también sobre el proceso comunicativo y la tarea pedagógica para la integración de las actividades de enseñanza y el cumplimiento así de las políticas públicas establecidas en Educación Nacional de Colombia. Bueno, Lisset, un aporte sustancial para la investigación. En este caso, lineamientos educomunicacionales desde el enfoque dialógico para innovar la práctica docente. Le damos las gracias por su participación y esperamos entonces más adelante saber un poco más en detalle sobre la temática a fondo. Muchas gracias, Lisset. Muy buenas noches. En el día de hoy vamos a hacer la presentación
de la investigación correspondiente a los lineamientos educomunicacionales desde el enfoque dialógico para innovar la práctica docente en la institución educativa Luis Carlos Galán Sarmiento del municipio de Plato Magdalena. Mi nombre es Jorge Quevedo, yo fui uno de los autores de esta investigación, el cual desarrollamos en la institución con los colegas del Millané Andrade y Licen Martínez. Pues la institución educativa del Carlos Galán Sarmiento es una institución de carácter oficial que está conformada administrativamente por un rector, 8 coordinadores y 160 maestros. Es una institución que a través de los años pues, ha obtenido unas calificaciones en pruebas externas que han sido objeto de estudio por nosotros los autores, y que hemos decidido pues, hacer esta investigación para ver de qué forma o cuáles son las causas por las cuales han sido bajas estas pruebas. Estas pruebas hemos diseñado unos parámetros los cuales nos permitirían desde la revisión, desde el estado del arte, mirar y confortar qué aportes podemos encontrar, qué estudios nos pueden reflejar, qué tipo de investigación vamos a llevar. En este orden, pues, revisando el estado del arte, hicimos la conformidad de que nuestro fenómeno de estudio corresponde a la práctica docente y nuestro determinante para dicha investigación corresponde a la educomunicación dialógica. La educomunicación dialógica consta pues de 5 halos fundamentales, digamos 5 dimensiones estratégicas, las cuales están fundamentadas desde lo comunicativo, educativo, social, tecnológico y mediático. En este aspecto, pues la investigación basada desde el enfoque dialógico para innovar la práctica docente ha marcado en nosotros pues una línea que hemos conformado desde qué deseamos buscar o qué deseamos lograr con esta investigación. Desde lo que buscamos, pues establecimos que nosotros establecimos como fuente o objetivo fundamental principal cuáles son esos lineamientos educomunicacionales y del enfoque dialógico que nos permitiesen innovar la práctica educativa en la institución Luis Carlos Galán. Pero como este aspecto no solamente dice de qué forma lo vamos a lograr, sino que también tenemos que tener unos segmentos base para llegar a esa conclusión, unos interrogantes que nos permitiesen establecer unos objetivos específicos para encontrar dicha meta. De esta forma establecimos que, dados unos interrogantes fundamentales específicos, lo primero interrogante que nos surgió es cuál es la forma de organización educomunicacional existe en la institución. El segundo aspecto fundamental es qué enfoque teórico metodológico sustenta la práctica docente en la institución. El tercer aspecto es cuáles son las principales competencias educativas, comunicativas, mediáticas, sociales y tecnológicas que existen en la institución. Y por último, pues el cuarto interrogante por establecer era qué tipo de lineamientos educomunicacionales se requieren para innovar la práctica docente en la institución educativa Luis Carlos Galán Sarmiento. Entonces, basada en esos interrogantes, formulamos nuestros objetivos específicos que corresponden primeramente, uno, en describir la forma de organización educomunicacional que sustente la práctica docente en la institución educativa. Dos, pues qué tipo, distinguir un enfoque teórico metodológico que nos sustente la práctica docente en la institución. Tercero, determinar qué tipo de competencias asociadas a la educación, comunicación, mediática, tecnológica y social nos podrían aportar a sustentar la práctica docente. Y por último, pues formular unos lineamientos educomunicacionales que se requieran para innovar la práctica docente. Dados esos objetivos, el objetivo fundamental y el objetivo específico, consideramos que es importante este estudio porque nosotros podemos determinar que el diseño de los lineamientos educomunicacionales en el marco del enfoque dialógico nos puede llegar a justificar uno, disminuir la brecha cognitiva existente en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la institución. Dos, contribuir
a lo que consideramos como la innovación de la práctica en la escuela. 3, podemos replicar este estudio en otros contextos. 4, promover los cambios orientados a la transmisión pedagógica y sistemática y didáctica en los contextos educativos. Y por último, pues aportar a una ruta de acción educomunicativa para mejorar la práctica docente en las instituciones educativas. Justificado en este aspecto, la investigación, pues nos basamos desde el año 1999 como antecedentes para este estudio a los aportes de Barbero, Gravis y Alfaro. Barbero nos plantea los retos de la educación del sistema educativo. En él se plantean pues todos los advenimientos de la nueva era digital para fortalecer los procesos de enseñanza. Y a partir de ahí, Gravis también nos habla de lo que nos podemos concentrar en lo que es la pedagogía mediática, es decir, la utilización de los medios para el uso efectivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Alfaro nos plantea la sincronización entre comunicación y educación y comunicación, es decir, él se basa en el diálogo como aspecto fundamental y como herramienta potencializadora en este aspecto. Kaplun en el año 2012 nos aporta la relación entre la comunicación y la educación, pero como eje fundamental el diálogo. Lo mismo que Silva en el año 2005, habla de la pedagogía interactiva, pero esta pedagogía interactiva basada en el diálogo como fuente comunicador y como medio de transmisión de conocimiento. Bourdieu y Parcerú en el año 2009 nos hace una concertación y el diálogo, es decir, estos dos aspectos no pueden ir distorsionados en los procesos de enseñanza-aprendizaje, porque la concertación nos ayuda a tener un rol más efectivo en el proceso. Dussel y Quevedo para el año 2010 nos plantea todo lo que es la tecnología en la educación, es decir, el uso de las TIC y como fomentador de la nueva era digital y toda la enseñanza-aprendizaje. Y Aparici en el año 2010 pues nos habla del escenario virtual y cuál desde diferentes medios podemos hacer que la educación sea más efectiva, productiva y con más acceso a la información por parte de nuestros enseñantes. En estos aspectos, las bases conceptuales de la educomunicación dialógica, este estudio, pues como hablábamos de que está conformado por 5 ejes estratégicos, pues estos ejes estratégicos, para el primero, la base conceptual de lo que tiene que ver con la parte comunicativa, Kaplun en el año 1998, Barba en el 2012, Boom en el 97, Silva en el 2005 y de Oliveira Suárez en el 2009, nos plantean que es a través del diálogo la forma de cómo esta dimensión estratégica se fundamenta y lleva a fortalecer todo el proceso. Es decir, a través del diálogo como herramienta o instrumento esencial del desarrollo intelectual. A partir de ahí, en lo que corresponde a lo educativo, que concierne a los estratégicos, aquí el aporte de Albarracín y Hoyos. Albarracín en el año 2000 y Hoyos en el 2007. Pues Albarracín nos plantea todo lo que es referente a las bases conceptuales de la educomunicación, y Hoyos nos plantea el sentido humanista y social para la construcción de ciudadanía. Desde el aspecto social encontramos a Fernández y Vera en el 2016 y el 2015, y Petit en el 2011. Pues Petit nos habla, nos plantea la innovación para que el ser humano potencialice todo lo que es liderazgo y lo que tiene que ver con la transformación social. Y para Fernández ahora nos habla, promueve la construcción o la formación de personas participativas. En el halo mediático, Barahona en el 2016 nos plantea el cambio educativo a través de las TIC, es decir, el venimiento de las TIC como factor fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en un proceso que le permite al docente pues transformar su práctica a partir de toda la era digital. Y en la dimensión tecnológica, el halo tecnológico, encontramos a Santoya del Río en el año 2012 y encontramos a García en el año 2014. Santoya del Río nos plantea todo lo que tiene que ver con la adquisición a través de los medios, la construcción de contenido a través de los medios de audiovisuales, y García nos habla de las bases, nos
plantea la educomunicación como aspecto para desarrollar las habilidades críticas en la educación. Para dar por terminado, para finalizar esta intervención, pues hacemos una cerradura teórica donde está la construcción de la investigación. Se desarrolló a partir de un proceso donde el fenómeno de estudio, pues todo lo que tiene que ver con la práctica docente, el determinante para esta investigación fue la educomunicación dialógica basada en 5 ejes estratégicos: el educativo, comunicativo, social, tecnológico y mediático, y lo que tiene que ver con las dimensiones educativas, comunicativas, mediática, social y tecnológica. En estos 5 aspectos fundamentales, bajo estos 5 aspectos, desarrollamos todo lo que tiene que ver con los lineamientos educomunicacionales desde el enfoque ideológico para innovar la práctica docente.